Yo generalmente lo que hago es un canon simplificado si necesito mi ayuda para establecer específicamente dónde están los lugares donde van cada uno de los rasgos faciales. Y lo que hago es un círculo y el trapecio que formaba con la división que habíamos hecho antes. Con un vértice central, ese es el círculo más el trapecio invertido. Trapecio es esto, ¿verdad? Invertido. Entonces, a la mitad del círculo también tiene una mitad que va a coincidir con la altura que le habíamos puesto al canon de las orejas. E igualmente, siempre a la mitad de toda la estructura, o sea, círculo junto con trapecio, la mitad siguen estando los ojos. Podemos dividir en dos desde aquí hasta aquí, o sea que coincide prácticamente con el círculo con el que hicimos para la forma del cráneo. Y siempre desde esa medida que es la nariz hasta la barbilla, tomamos una medida alta, es decir, a 1/3 desde la nariz para hacer la boca. Recuerden que la boca no debe ir bajita, debe ir más alta, más cerca de la nariz, a esa altura. Igualmente las orejas siguen estando desde la altura de la nariz hasta la altura de las cejas. Y ahí yo puedo muy bien estructurar un dibujo basado en el canon, sin hacer tantas rayas, porque ya me lo sé. Ya me sé las alturas y distancias. Lo que tengo que tener es conciencia de que si aquí van los ojos, el ancho de la nariz es este. Déjame quitarle esa línea ahí porque va a parecer que es el ancho de la nariz. Va a tener una nariz bastante perturbadora. Y la boca. Las cejas. Etcétera. Como preguntaron estilo, yo lo he hecho. No importa el estilo, están en el mismo lugar. Yo puedo hacerlo estilo manga y es cuestión de detalle. ¿Cómo lo voy a hacer? Los rasgos faciales. Y va a resultar lo mismo, igual. Yo no soy muy bueno dibujando manga, pero quisiera demostrarle que es lo mismo, que los artistas, los mangakas, usan el mismo método y estructura para hacer sus dibujos. Bien, entonces, aquí viene lo realmente poco difícil, un poco más complicado, porque esto lo deben saber hacer. Hasta seguramente les gusta que está simplificado el canon. Y es darle movimiento a esa cabeza. Para eso nos tenemos que basar en la geometría. Yo tengo un video que ojalá algunos de ustedes quieran verlo, tengan la oportunidad de ver, que está en mi canal, pero en el canal, en la lista de reproducción de dibujos, en donde trato de explicarles las figuras geométricas a los estudiantes. Sí, estoy dando dibujos explicando figuras geométricas. O sea, llegan a multimedia sin saber lo que es eso. Y ahí les explico por qué las figuras y cómo uno puede hacer figuras como las botellas, como las tazas, como las grecas, a partir de la simplicidad de las figuras geométricas. Entonces, hay un video que es sobre círculos, para aprender a darle movimiento tridimensional a un círculo, es decir, hacerlo esférico. Es decir, esto es un círculo. Recuerden, yo puedo hacer el círculo muy bien, lo puedo hacer redondo, pero quiero darle el buen ejemplo de la fluidez con los materiales digitales como la tableta. Okay, porque lo puedo hacer, hay herramientas redondas ahí.
Entonces, ese círculo tiene un centro vertical y un centro horizontal, es decir, X y Y. Z no lo vemos porque es un papel plano. Z no lo vemos. Pero Z es este borde, el otro eje. El otro eje está ahí, en este punto. Y me mueve esta línea. Pero no lo vemos porque es bidimensional. Ahora, ¿cómo podemos dar apariencia bidimensional a esto? Bueno, debía abrir malla mejor para hacérselo ahí. Si observamos un globo terráqueo, el globo terráqueo está compuesto por paralelos y meridianos. Los paralelos son las líneas que van paralelas, o sea, paralelas al ecuador. Eso es paralelo. Y los meridianos parten desde los polos, de polo a polo, como este meridiano Greenwich que tenemos aquí, que va de abajo hacia arriba o de arriba hasta abajo. De polo norte a polo sur. Pero a medida que se van moviendo todos los paralelos de lado a lado, todos parten de polo norte a polo sur. Mientras más a la distancia, más se van curvando. E incluso por la perspectiva, se deberían ir cerrando cada vez más. Yo puedo hacer eso con mejor precisión, girando mi canvas, pero para que lo vean más íntegro, prefiero no girar. Esos son los paralelos. Entonces, para poner a girar una esfera o parecer que gira, lo que yo tengo que hacer es partir de ese meridiano, digamos cualquiera de estos puntos, y cambiar de centro. Es decir, el centro de la circunferencia es este. Pero si yo elijo en vez de este meridiano Greenwich, el centro estaría aquí. Es decir, dobla para acá y se encuentra con este. Es decir, este es el centro. E igualmente, esa línea, que hay un meridiano ahí, no la vemos porque está de costado, pero al moverse ese centro, esta debería moverse para donde se vea, para acá. Por lo cual, este punto ahora se ve. Por ejemplo, para movimientos de círculos, vamos a ponerle estas dos cosas que simulan el eje central, el vertical, el eje Y. Este sería el eje horizontal, o sea, parte un palito de aquí. Y el Z sería de aquí y por atrás. Pero no lo van a ver ahí. Ahora, si yo muevo de esta manera los ejes, vamos a decir que este es centro y centro. Vamos a ver dos. Este es el meridiano. Pero si muevo, vamos a moverlo de aquí. Si muevo este se mueve hacia adentro. Pero si muevo el paralelo, recuerden, el paralelo se va a mover desde este punto a este punto y gira así. Y este se vería aquí abajo, es decir, que ahora los ejes son este, aquí que no se ve que es el norte, este que es el eje X, el horizontal, que sale ahí, y ahora sí van a ver el eje Z, que viene ahí y por allá atrás. Ahora me imagino que ya se entiende la esfera moviéndose y se puede mover moviendo uno de esos ejes en posición. Eso no hay que hacerlo siempre, sino entenderlo. Entender cómo se mueve. Algunos, para aprender, agarran una pelota de goma y le ponen entonces alfileres o pinchos o lo perforan con un palillo para ver ese movimiento. Le hacen las marcas de los ejes para ver el movimiento. Para saber cómo es. En Maya eso va a ser fácil porque la figura ya va a estar hecha. Solamente van a tener que saber moverla con los teclados. Bien. Pero ese movimiento es el principio de cómo mover una cabeza porque la estructura está basada en una esfera también. Por ejemplo,
En el caso normal, esta sería la estructura de ese círculo de la cabeza de frente, de esta misma que está acá arriba. Pero, si yo quiero hacer la de 3/4, entonces el paralelo se me tendría que mover aquí. Igualmente, el lateral se movería en esa misma vertiente o función o en esa misma distancia. O sea que este sería el centro de frente y este sería el frente lateral. Es decir, aquí donde está la oreja. Este punto. Entonces, ahora el eje central, que es este aquí, estaría ahí, en este punto, en ese lugar. Por lo cual, para unir la pelota a ese trapecio, primero unimos a un rectángulo, el cual no empieza aquí, sino empieza aquí en la oreja y termina aquí. Para darle forma más o menos de cabeza, podremos esta parte frontal, que este ahora es el frente, no este, sino esta parte aquí, trazar el trapecio, que será más ancho de este lado porque la cabeza va perdiendo distancia y se va poniendo más estrecha a medida que dobla para acá. Y aquí, en vez de ser cuadrado, hacemos un trazo diagonal para simular la forma de la mandíbula. Esto sería cuello y esta es la forma de la cabeza. Igualmente, a la mitad seguirían estando los ojos. Aquí estaría la nariz y aquí arriba estaría la boca. Las orejas siguen estando desde esta distancia hasta la altura de la nariz, en los mismos lugares. Por lo cual, vamos a darle un poco de estructura a esa cabeza, más al pasito. Para ser más inclusivos, vamos a darle forma femenina. Vamos a ver si lo hago más delicado. La cabeza lleva una forma, no puede ser cuadrada. A ver si lo hago más delicado. Y tendría esta forma. Aquí van las cejas. Entonces en este punto lo va la nariz. Si dieron ilustración, yo le di más o menos la estructura de la nariz. La nariz de frente, que ya la tenemos ganada, es como 3 círculos. Uno grande en el medio y 2 pequeños. Para hacer entonces el esbozo de la estructura de esa nariz. Si es de perfil, sería un triángulo, que creo que este es el triángulo isósceles, sí, que mide 30, 60 y 90 grados. ¿Verdad? 90 grados aquí, 30 grados aquí, 60 grados aquí. Ese triángulo. Entonces, en la punta tenemos un círculo grande y un óvalo pequeño, lo que nos da la forma de una nariz. Pero de perfil, la nariz parte del mismo triángulo con un círculo y un óvalo. Lo único que ahora vemos la parte de frente, una parte más plana. Vamos a hacerla más geométrica y partiría desde esta estructura. Es decir, que en este punto central, que ahora es este, aquí yo haría un plano así. Y así estaría mi nariz en 3/4. Vamos a ponerla más femenina, la nariz no tan brusca, partiendo desde el mismo principio, por supuesto. Con un poco más de delicadeza. Entonces los ojos van en estos dos puntos, en estos puntos. Vamos a ponerla mirando así como de ladito. Siempre las pestañas son muy importantes cuando hacemos entonces rostros femeninos. Entonces, el labio en 3/4 no es como el de frente, se acorta del ángulo posterior. Un poco más.
clarito. Y cabello, vamos a ver qué peinado le pongo. Y esta mujer, una mujer femenina en 3/4. Bien, entonces vamos a experimentar con otras posiciones. Ponerlo fuerte así. Entonces acá vamos a ver otra posición. Partiendo siempre del círculo, por supuesto. Partiendo siempre del círculo. Centro, centro. Bien, ahora voy a poner lo que esté mirando hacia abajo, por lo cual ahora el que se va a mover es el eje horizontal. De esta manera. Vamos a definir más esto. Entonces, el trapecio es como si estuviera de frente, como el que tenemos aquí arriba. Trapecio hacia la parte de abajo. Bien. Entonces, igualmente, si esto se movió, este es el centro ahora, ya no es este del círculo. Ahora el centro es este, o sea, este punto ahora bajó. Pero igualmente, como es un círculo, el polo norte ahora se va a ver un poquito. Por la curva donde está el polo norte es aquí. Entonces, todas las medidas que eran totalmente paralelas al paralelo, ya el paralelo no se ve recto, se ve curvo, por lo cual todas las paralelas se van a curvar. La altura de los ojos, la altura de la nariz, o sea, la nariz era a esta altura que estaba antes, ahora desde esta altura curvamos hacia abajo, y la altura de la boca que era esta, curva también hacia abajo. Van a ver que la boca ahora se va a pegar más de la nariz y de la barbilla. Entonces, estructuramos. Si las cejas van acá, entonces bajan así. A ver si es la misma brocha, sí es la misma brocha. La nariz ahora está aquí en este punto, no está aquí. Se va a ver más como un triángulo así, si es posible. Con eso lo simplificamos. Y de todas formas se va a ver que es una nariz. Ok, ese no es el límite, me equivoqué. Es este, esta línea curva que está aquí. Los ojos, cuando miramos para abajo, no es que se cierran, sino que se ve mal el párpado y se ve poquito de los ojos. Pero también lo podemos hacer cerrado. Vamos a hacer las pestañotas, porque también las pestañas tapan detalles de los ojos cuando lo vemos desde arriba o mirando hacia abajo. Entonces la boca ahora va en este punto, que va un poco más pegada a la nariz. Y vamos a darle entonces forma. Y seguimiento al rostro. Las orejas siguen estando en el mismo punto porque no se mueven hacia abajo o hacia arriba. Son como las bisagras del movimiento, por lo cual se van a localizar en los mismos lugares. El cabello también bajó, ya no está aquí arriba, sino que bajó aquí, donde empieza el pelo. Entonces,
Ahí está, mirando hacia abajo. Vamos a seguir experimentando. Y ahora vamos a ver otro movimiento. Centro, centro, para que tenga la conciencia de que eso está ahí. Entonces vamos a subirlo mirando hacia arriba. La que curva es este eje horizontal. Este eje horizontal, por lo cual ahora se va a ver el polo sur. Este es el centro de frente, donde está colocado el punto del eje Z. Y este es la parte de abajo del eje Y, o sea, el polo sur. Entonces, igualmente ahí también trazamos el trapecio de la forma de la cabeza. ¿Okay? Realmente ya la cabeza no va a llegar hasta ahí porque la mandíbula va a subir hasta aquí ahora con la misma distancia de este punto. Más o menos así. Pero igualmente, todas las medidas, por ejemplo, lo que era la mitad de la cabeza, que eran los ojos, ahora también curva. La que era la nariz que estaba ahí, curva, es decir, ahora la nariz empezará aquí y la boca empezará ahí. Mientras más extremos, más curvo. Entonces, incluso ahora todo esto se va a ver más grande, barbilla, mientras que lo de la frente se va a ver más chiquito. Vamos a revisar. Cejas. Ahora se van a ver, por más guapo y quillao que esté, se van a ver hacia abajo. Entonces, vamos a empezar por la nariz, que la nariz, ahora como se ve por abajo, va a parecer un triángulo. Y se van a ver, ciertamente, las fosas nasales. Ahora se van a ver. Y en este punto van los ojos. Ahora, como está mirando hacia arriba, vamos a poner las pupilas hacia arriba. La boca, ahora el labio se ve arqueado en función también de la línea curva que la contiene. Y esto será la barbilla, que mayormente, ahora aquí curva ahí, se unen esas dos figuras geométricas para generar la barbilla. Aquí entonces sería más redondeado. Y esta parte donde dibujé el triángulo del esquema ahorita, es la parte de abajo. A veces se la pongo con una sombra ahí para que se pueda identificar en el boceto, pero sé que esa parte iría un poco más oscura, si acaso se hace. Lo que pasa es que ahí, por abajo, la barbilla se une mucho más al cuello, se ve más visible, y a la manzana de Adán, si acaso tiene. Las orejas están en el mismo lugar, no suben ni bajan, están en las mismas posiciones. Y ahí estaría entonces mirando hacia arriba. Si la hacemos una posición un poco más difícil, vamos a hacerla que gire hacia un lado y hacia arriba al mismo tiempo, por lo cual este vértice ahora se ve así: punto central, polo sur, punto lateral. Esos puntos se verían.
Ya en esta posición, el eje que está aquí no sería así, vertical, sería oblicuo, para ir acorde a estos ejes, porque van así. Este es el eje del polo norte y polo sur. Iría así. Por lo cual, el rectángulo que me contiene la cara sería así en perspectiva. Pero recuerden que no es un rectángulo, sino que es un trapecio que está cortado aquí, en esa diagonal. Por lo cual quedaría más o menos esto. ¿Okay? Entonces, en esa estructura ahora, por supuesto, tenemos la curva de los ojos, la curva de la nariz, la curva de la boca. Vamos a ver cómo estructuramos ahí. Entonces, sí, la nariz ahí es un poquito más difícil. La nariz va aquí, pero ahora su perspectiva hace que se vea no solamente el triángulo de abajo en esta dirección, hacia allá. O sea, la punta de ese triángulo estará aquí. Y esa será la nariz. Vamos a hacer el encaje de esas formas. Aquí estarían las cejas, que irían en esa curva, curvadas. Este ojo estaría también en esa curva. Y el ojo de este lado ya se ve menos, porque hay menos espacio de este lado, como le dije anteriormente. Esa sería la forma de sacar. Hay muchas maneras de sacar esa forma a través del método Loomis, ojalá lo vean. Las orejas, cuello. Entonces la boca quedamos que es aquí que va. Otros. Ok, me quedaría ¿cuántas rayas? Vamos a hacer otro. Vamos a hacerle posición de bachatero, es decir, déjame girar esto. Primero lo giro así. Entonces este eje se dobla para acá, para que apunte el centro para acá, pero voy a también a girar este eje. Se supone que este giro también, y si este está para abajo se ve el polo norte. O sea, este es el punto de frente, este es el polo norte, este es el punto lateral, y el polo sur no se ve. Y como está inclinado, la inclinación del frente es así, del punto central es así. Entonces, mi trapecio de la forma de mi cabeza es así. Y ahí está mi oreja. Esta es ya la forma de mi encaje o mis figuras geométricas para la posición de mi cabeza en posición bachatero. ¿Ustedes han visto los CD de bachatero? Siempre están como tristes. Entonces, la altura de los ojos también gira hacia abajo, y ustedes saben que mientras más gira hacia abajo, más se pegan cada uno de los rasgos. La nariz, la boca. Entonces, ahí vamos a trabajarle. Vamos a trabajarle en este mismo layer. Ahí en este. Entonces, las cejas son estas. Vamos a fruncirle el ceño.
la nariz. Vamos a ver. No, ahí que va la nariz. La nariz va en este punto. O sea, un triángulo primero así, porque es la base. Pero de la base, el vértice de la punta lo uno aquí arriba y me da este otro paralelepípedo, creo que se llama. Esa sería la estructura de mi nariz. La boca, aquí. Los ojos entonces, bueno, se pegarían más, realmente irían más arriba. Aquí irían los ojos, mis orejas, aquí. Entonces voy a Y ahí más o menos hay un sketch de una muchacha mirando hacia abajo. Inmediatamente nos vamos aprendiendo todos esos métodos. La forma de dibujarla de memoria se va afianzando y entendiendo más. Pero este es el comportamiento a través de la geometría y a través del método Loomis de cómo podemos hacer rostros a diferentes posiciones.